Muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy voy a hacer una pequeña review. Intentaré no extenderme demasiado sobre la pantalla que llevo en mi bike, en la Giant Rain Plus del 2022. Esta bike viene con una pantalla de LEDs, que es esta de aquí. Ahora la encenderé. Que es una pantalla pues muy sencilla. Es una pantalla que, bueno, ahora cuando la pones en marcha se pone en modo inteligente. Aquí te indica la posición, la batería, y aquí te indica las asistencias que controlas con el Rider Dash, con el, con el Ergo, con el Ergo 3 se llama. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo desde un primer momento esta bicicleta me faltaba información. Me faltaba información. Y yo creo que la información es muy importante en la vida. Y como todo, pues pensé en poner una pantalla. Giant tiene varias pantallas, en principio. Yo quería poner una pantalla en color que se llama la Rider Dash, creo que es la Rider Dash, que es en color, que vale 165 euros. Pero esa pantalla me dijeron en tienda que no era compatible con este modelo. No sé si eso habrá cambiado, pero en aquel momento me dijeron que no era compatible. Aparte es la pantalla, viene la pantalla, una pantalla en color muy chula, muy parecida a la Nion, a la de Bosch, en color, que aparte se puede sincronizar con el Garmin y demás, pero me dijeron que en principio que no era compatible con este modelo. Aquella pantalla, aparte de llevar la pantalla, tienes que comprar el soporte y tienes que comprar un pulsador específico. Entonces me decliné por esta pantalla. Esta pantalla está en un precio de 65 euros, 64 con algo. Lo podéis encontrar en varias tiendas en internet, en webs. Y es una pantalla de Giant, original de Giant. Y lo que sí que puedo decir que esta pantalla sí que es compatible con esta bicicleta. A mí esta pantalla me va muy bien en ciertos aspectos, sobre todo para un par de datos. Esta bicicleta tiene el motor, que como tiene una asistencia tan sutil, una asistencia tan natural, pues en ocasiones pues no sabes cuándo te está asistiendo, cuándo deja de asistir, te cuesta entenderlo. Va genial, pero con la información que te da la pantalla todavía lo entiendes mejor. Y haces que las rutas, pues, bueno, que aproveches mejor el motor. Ahora os voy a explicar más o menos todo lo que tiene esta pantalla. Para que os hagáis una idea, este es el reloj que yo uso para registrar los tracks y fijar el tamaño que tiene. Pesa 50 gramos, creo. Tiene un soporte. Me parece que es un soporte. Lo desconozco a la ciencia cierta, pero creo que es un soporte similar al que lleva los Garmin. Me atrevería a decir que es compatible, pero no lo puedo asegurar. Se alimenta con una batería de botón, una batería 20, creo que es una 2025, una 2030. Una batería que teóricamente en Giant te dice que tienes una autonomía con esta batería de botón de 100 horas de funcionamiento. Que bueno, que no está mal. Creo que aguanta un poquito las salpicaduras y la lluvia. Por ese lado no tenemos que tener ningún problema. Y bueno, yo ahora os explico cómo funciona. En principio, cuando te viene la pantalla, o sea, te viene la pantalla, se llama Rider Control Plus, ya lo pone aquí atrás, Rider Control Plus, así podéis encontrarlo en internet. En principio te viene la pantalla, te viene con el soporte, en la caja también. El soporte viene la placa esta, viene con una placa también que está detrás de goma para para que se adapte al manillar. Te viene con dos gomas y con dos bridas de nylon. Yo lo tengo cogido con la goma por aquí y también con las bridas. Y se puede adaptar bien. Es una pantalla que una vez la tienes puesta se ve con nitidez. No tienes problemas a la hora de verla. Se ve bien. A la hora de ponerlo igual. Haces así, ¡pum!, ya está puesto. Ya os digo, yo cuando sacas la bicicleta, por ejemplo, cuando voy a lavar la bicicleta, pues lo saco, me lo meto en el bolsillo y luego lo vuelvo a colocar. Ya lo tienes puesto. Una vez enciendes la bicicleta y una vez tienes para sincronizarlo con la bicicleta es muy sencillo. Aquí tiene un pulsador. Este pulsador, estos que metes un bolígrafo, la punta del bolígrafo, un lápiz o algo así, y entonces te sale en pantalla pues sincronizando o buscando, no recuerdo qué, sale un mensaje.
si tienes encendida la bicicleta, enseguida la detecta y registra los datos. Enseguida se aparean, ¿no? Enseguida se, se comunican. Lleva el sistema ANT Plus, que es el que lleva la e-bike que es el sistema que se usa en los Garmin y demás. Una vez la tienes, es tan sencillo como encender la bicicleta, darle al botón de sincronizar, se sincronizan entre ellos enseguida, en cuestión de 5 segundos, sale que está detectado y ya te sale la información. Cuando lo pones en marcha, ya te sale esta información. ¿Ves? Ya se ha sincronizado. Entonces, tiene varios datos que te da. Normalmente en la parte de arriba siempre, bueno, en condiciones normales siempre te da arriba, que es que para mí es muy importante el que te dé la velocidad. Porque a mí me gusta de vez en cuando, bueno, depende de qué ruta, me gusta mantener una velocidad de crucero buena, ¿no? Y no sobrepasar, llegar al límite de de no sobrepasar la velocidad de asistencia de los 25, que en este caso a 26, hoy lo estaba verificando, y a 26 el motor sigue asistiendo, hasta 26. Cuando ya superas los 26 el motor desaparece la asistencia. Pero mantener esas medias en esos tramos llanos, en esos tramos que quieres mantener una velocidad sin que el motor deje de asistir, sin tener un control de la velocidad, pues es complicado. Mira, ¿ves? Ahora, por ejemplo, ha detectado que la bicicleta se ha parado. La bicicleta se para automáticamente, que esto es una cosa que lo podría modificar un poco Giant, se para a los 3 minutos exactos. Creo que esta distancia, este tiempo de dejarla en stand-by hasta que se para, creo que es muy pequeño. Podrían aumentar un poquito a 5 o 10 minutos, como la Giant, el Shimano me parece que está en 10 minutos, que tienes que dejar la bicicleta a 10 minutos para que se pare. Este a los 3 minutos se para. Es una pega que le veo yo a esta bici. Bueno, no es una pega, pero que podrían aumentar el tiempo de paro automático. Exactamente son 3 minutos. Ahora ves, he vuelto a poner en marcha la e-bike y automáticamente la ha vuelto a reconocer la bicicleta, la pantalla. Información que nos da la velocidad, la parte de arriba, tiene 3 botones. Las flechas de la derecha y de la izquierda son simplemente para moverte por el menú, que te puedes ir hacia la derecha y hacia la izquierda. Y el botón de encendido es este de aquí, no tiene más. O te puedes mover por el menú con las flechas y nada más. Y luego para pararlo se para de forma automática. Cuando detecta que la bicicleta se ha parado, a los 90 segundos se para. Información que nos da de interés. Esta información, aquí sale un rayito. Esta información es muy interesante. Aquí te dice en tanto por ciento la asistencia del motor. O sea, cuando el motor te está empezando a asistir, cuando está asistiendo, pues te sale aquí, te va variando la numeración, 20, 30, 50, 70, 120, 150, 200. Te va indicando la asistencia que el motor está dando en ese momento. Que para mí eso es muy importante para saber, bueno, para entender un poco el motor cómo funciona. Este dato es muy importante y este dato ayuda y va bien. Vuelves a pulsar y te indica la batería. La batería en tanto por ciento en números. Este dato también lo uso mucho, sobre todo cuando me queda una raya de batería. Cada raya que tenemos aquí en el LED de la derecha es un 20%. Pero claro, cuando te queda una raya, es cuando baja de la segunda raya a la primera raya, te está indicando que tienes un 20% de batería. Claro, en ese momento estás un poco, pues, si no tienes la pantalla, si no tienes esa indicación de la pantalla, pues no sabes exactamente si bueno, qué distancia, porque esta última raya de esta batería es real. No como ya os comenté en el primer vídeo con la motor Shimano, que la última raya es un poco lotería. Puedes hacer 2 kilómetros, que puedes hacer 4, que puedes hacer 5, que puedes hacer medio. En este caso, la batería esta de 750, una raya es un 20%, es un 20% real. Con lo cual puedes hacer kilómetros sin ningún problema. Pero va bien saber si estás al 19, si estás al 18, al 17, al 10%, al 8%.
con la pantalla, pues ese problema lo tienes solucionado, de que ya sabes que vas a llegar a casa, de que no tienes problema de batería, que tienes un 12%, un 13%, con eso esta pantalla, esta información es muy importante, a mí me va muy bien tenerla. Aquí te indica qué tantos kilómetros puedes hacer de autonomía teórica en la posición, por ejemplo ahora en modo inteligente, pues te diría cuántos kilómetros tienes de autonomía. Este dato yo no sé cómo lo calcula la pantalla, me imagino que lo sacará del motor, pero yo este dato no me da, no me fío en absoluto, porque no lo veo fiable. No, a mí estos datos son muy exagerados. ¿Verás? Ahora, por ejemplo, a mí este dato no me sirve de nada, sinceramente, no me fío de este dato. Aparte, aquí te da los kilómetros que estás haciendo en ruta, desde que has puesto en marcha la pantalla. Es un dato que tampoco me sirve de nada. ¿Por qué? Porque como os he dicho, la e-bike tarda 3 minutos en pararse. Y el problema está en que cuando se para, por ejemplo, ahora yo estoy en mitad de una ruta y me he puesto a grabar el vídeo. Ahora llevaba 30 kilómetros aproximadamente. Pero como se ha parado la pantalla, se ha parado la e-bike, se para la pantalla y se resetea, se pone a cero. Entonces ese dato pues lo pierdes. En cada ruta, pues si te paras incluso a hacer un tentempié o a tomar unos geles o unas barritas, pues cuando vas a coger la bicicleta se ha parado y esto se ha puesto a cero. Por eso que este dato, a no ser que no paréis la bicicleta en esa ruta, no os va a servir de mucho. El odómetro, el parcial. Aquí tenemos el odómetro total, este es importante, porque aquí ya no tienes que entrar en la aplicación para saber los kilómetros que tiene la e-bike. En este caso, pues te los da, ¿ves? Ahora mismo esta e-bike tiene 747 kilómetros. En este caso sí, va bien, va bien. Saber los kilómetros sin tener que entrar en la aplicación del móvil, conectarte y demás. Desde aquí ya lo ves. Aquí te dice el tiempo que estás haciendo, de la ruta que estás haciendo en estos momentos, el tiempo desde que has comenzado a rodar, un tiempo parcial, ¿no? Pero también es un dato que no es relevante y que tampoco lo puedes tener en consideración, porque pasa exactamente lo mismo que con los kilómetros de la ruta, que cuando la e-bike se para, pues el kilómetros, esto se acaba parando a los 90 segundos y pierdes el tiempo, se vuelve a poner a cero. O sea que tanto el tiempo como los kilómetros parciales de la ruta del día, a no ser que no paréis la bicicleta en ningún momento, pues no sirve de nada. Y por último, aquí tenemos la cadencia del pedaleo, que es un dato que bueno, te va dando las revoluciones de cadencia que vas haciendo en ese momento, a tiempo real. Y yo es un dato que personalmente no tomo en consideración mucho, pero también lo da, para que lo sepáis. Volvemos ya al botón de asistencia del motor y aquí lo dejamos en batería. Esta raya de aquí te va indicando también el nivel de batería. Cuando estás cargada a tope, pues estas rayas se ponen hasta arriba del todo y aquí te indica los kilómetros de la velocidad. Bueno, pues nada más, este es lo que os quería enseñar. Esta pantallita la podéis encontrar por ahí por internet. Yo la compré en una tienda que es donde compré la bicicleta, en The Bike Village, en Cabrera de Mar, y se llama Raider Control Plus. A mí me va muy bien y yo la aconsejo. Bueno, no la aconsejo, esto lo tenéis que ver vosotros. A mí yo lo necesitaba y la verdad es que he mejorado mucho el tema de tener pues un poquito de información. La información siempre va bien en la vida. Y para terminar os voy a enseñar un truquillo que tengo, que el otro día un chico me comentó: oye, que he visto que llevas... esto es un truquillo que a lo mejor os puede servir. ¿Cuántas veces dejáis la bicicleta como la tengo aquí apoyada en un árbol? ¿Y a cuántas veces no se os ha caído la bicicleta? Porque se mueve hacia adelante, se mueve hacia detrás. Y lo jodido del tema es que se te cae la bicicleta y normalmente se suele rayar, se suele estropear por aquí, porque cae y pega contra el árbol y se estropea. A veces lo apoyas cuando llegas a un sitio, te lo tienes que apoyar en una barandilla, lo tienes que apoyar en una farola, lo tienes que apoyar en la pared.
y tienes la bicicleta está que mírame y no me toques, que se puede caer en cualquier momento. Todo yo es un truquillo que uso con una cámara de neumático, si tenéis cámaras viejas de neumáticos de tamaño estrecho, no de tamaño de este tipo de bicicleta, pues de tamaño de 2,2, las cámaras pequeñas, de la cámara, lo que va dentro del neumático, la cámara, ¿vale? Yo lo que hago, tengo cámaras y las corto en tiras de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y pico. Y siempre llevo unas cuantas, ¿veis? Y lo que hago es, lo pongo en el freno, siempre, y entonces yo le llamo el freno de mano. Siempre le digo a mi hijo, digo, pon el freno de mano. Entonces tenéis aquí, yo tanto delante como detrás llevo, ¿ves? Aquí llevo una, ¿ves? Esta llevo de extra, porque normalmente se acaban partiendo, con el uso se acaban partiendo, y llevo siempre una extra, para tanto delante como detrás. Entonces siempre paro la bici, pongo la goma en el freno. Si la pendiente es muy pronunciada o no quieres que se mueva en absoluto, pues pongo las dos gomitas. Bueno, era un truquillo que os quería enseñar, para que lo tengáis en consideración. Estas gomas es simplemente una cámara de neumático, que es por ejemplo esta cámara que uso para hacer grueso, para poner el reloj de navegador. Pues esta cámara las corto en tiritas de 1,5 centímetros, las corto en tiritas de 1,5 centímetros y siempre llevo, pues aquí en el manillar, siempre llevo una. Luego cuando te lo quitas no te molesta para nada, ¿ves? Lo llevas aquí y no te molesta para nada. ¿Qué paras? Pues coges la goma, la estiras y pones y frenas. Es un truquillo que os quería enseñar porque va muy bien y hace que la bicicleta pues que no se mueva para nada. Pues esto es lo que os quería enseñar. Espero que os sirva de ayuda, tener una orientación de cómo funciona la pantalla. A mí me va muy bien, es una pantallita pues que funciona correctamente, se sincroniza enseguida. Tiene sus pros y sus contras, pues yo os digo, los contras es que cuando se para la bicicleta, que tarda 3 minutos en pararse, pues hay datos que los pierdes. Sus pros, pues que sabes a ciencia cierta el tanto por ciento de batería por número, por tanto por ciento, que va muy bien, sobre todo cuando tienes la última raya, que te informa de la asistencia que el motor te va dando en todo momento, a tiempo real, cuando el motor te asiste, sabes en ese momento cómo te asiste, a qué tanto por ciento te asiste, que eso va muy bien para entender el motor, y la velocidad que te indica, va muy bien saber a qué velocidad vas, para no, sobre todo en esos tramos que quieres mantener una velocidad buena de 24 o 25 y no subir para perder la asistencia, pues tienes una buena referencia. Nada más, un saludo y espero que os sirvan de ayuda mis consejos.